Good morning, students. Welcome to the social studies class. We're going to see at the end of the Middle Ages. But we have to begin with the, please pay attention and tell me present, okay? Ayala, Cárdenas, Chicaiza, Emiliano, Presente, Licen. Chicaiza Eric, Presente, Licen. Bolema, de la Cruz, tampoco. Madre Jiménez, Licen. Presente. Maisincha, Muposita, Presente. Paucar, Presente. Roldán, Presente, Licen. Simbaña Isaac, Simbaña Isaac, sí lo vino. Presente, Licen. Simbaña Kevin, Presente, Licen. Topón Kenny, Presente, Licen. Y Licen que no tengo, estoy en computadora y no tengo la cámara. bueno, justificado. Ciña, Presente, Licen. Villamar y Zurita. Presente, Licen. Y entonces, chicos, van encendiendo las cámaras. Bueno, el señor Topón dice que no están con la computadora. Vamos a ver lo siguiente. Ahorita les comparto ya la pantalla. Ya. The end of the Middle Ages. The end of the Middle Ages. The Middle Ages was saying the last class. Do you remember? Okay. Impact of the Crusades. According to René Grousset, in this text, the epic of the Crusades were military expeditions. Las cruzadas fueron expediciones militares. Ya, entonces cuando hablamos de la Edad Media, la toma de Constantinopla, ¿por qué se llamó Constantinopla? Porque Constantino era un rey que reinaba, ¿sí? Y le puso de nombre Constantinopla en su honor, ¿sí? La toma de Constantinopla por los turcos en 1453 se considera como el final de la Edad Media. Por eso está que la Edad Media empezó en el año 1200 y finalizó en el año 1400 más o menos. The history of the Europe, the Middle Ages or medieval period, lasted from the 5th to the late 15th century.
It began with the fall of the Western Roman Empire and merged in the Renaissance and the Age of Discovery. Objective about the end of Middle Ages. The Great Schism and the 100 Years War contribute to the end of medieval Europe and describe changes in technology and life at the end of the Middle Ages. Sí, entonces, aquí se puede decir que el fin de la Edad Media contribuyó a que la Europa medieval cambie en tecnología y también de vida, ¿no? Okay. The late of the Middle Ages followed the High Middle Ages and preceded the onset of the early modern period. Entonces ahí se ingresó a un periodo moderno que fue llamado el periodo del renacentismo. Entonces aquí tenemos todos los países que estuvieron involucrados en esta época, ¿no? De la Edad Media y luego del renacentismo. Aquí tenemos el Imperio Bizantino. Sí, miren. Around 1,300 centuries of prosperity and growth in Europe came to a halt. A series of famines and plagues, including the Great Famine and the Black Death. Did you remember the Black Death? La muerte negra. Sí. ¿Recuerdan que hubo esa peste? Reduced the population to around half of what had been before the calamities. About Black Death, the Black Death, also known as the pestilence, the great mortality, or the plague, was the deadliest pandemic recorded in human history. Esta fue una de las pandemias más mortales de la historia de la humanidad. Mucho más que creo que el coronavirus, ¿no? Ahí murieron muchísimas personas. Esta fue una peste, fue una plaga. Recorded in human history, the Black Death resulted in the deaths of up to 75 to 2,000 million of people in Eurasia. Obviamente, sí, o sea, como hay más población ahora, entonces sí ha habido muchas más muertes, ¿verdad? Solamente en Estados Unidos ya alcanzaron no sé cuántos millones de muertos, sí, y son 2 millones de muertos. Y bueno, aquí ya tenemos 53,000 más de casos que han fallecido. Entonces, se puede comparar en que esa peste fue bastante grande. ¿Por qué? Porque no había tanta población como ahora. People in Eurasia and North Africa, peaking in Europe, from this plague between 1347 to 1351. Plague, the disease was caused by the bacterium Yersinia pestis. The white pestis infection most commonly results in bubonic plague, but can also cause septicemic or pneumonic plagues. Entonces, esta plaga causó muchas muertes, sí, por una bacteria llamada Yersinia pestis. Esta Yersinia pestis infectó a las personas con unos resultados, dando resultados en la plaga bubónica, la peste bubónica. Y esto
se desarrollaba en neumonía, en plagas que, como el coronavirus, que desarrollaban neumonía, desarrollan pues neumonía. Entonces, lo mismo, algo parecido era esta peste. Okay. The epic of the Crusades were military expeditions sponsored by the Roman Catholic Church that took place between 1095 years and 1270. In these military campaigns, Christians battled the spread of Islam to recruit the church and sacred places and defend Christendom in the Holy Land. The Crusades contribute to the end of the Middle Ages. The word crusade means a war against infidels or heretics fought with the approval or the defense of the church. Las cruzadas se realizaron para sublevarse ante esta edad media, ¿no? Porque esta edad era una época en la que la gente vivía con terror, no solamente con miedo. Entonces, aparte de que les esclavizaban, no podían pensar diferente porque ya los creían brujos, brujas, los creían que eran del demonio. Entonces ahí es que los quemaban en la hoguera. Si había una persona que, digamos, era inventor, entonces ellos decían que esto era del demonio. Entonces no podían sino que hacerlo escondidas sin que les descubran, porque si no les mataban, ¿sí? Es lo que pasó con Galileo Galilei. Él hacía sus estudios sobre física, sobre astronomía, y como él era un pensador, era un filósofo, era un físico y además astrónomo, entonces él vivía en esta época de la Inquisición y ahí pensaban que eso era del demonio, entonces él estuvo preso, pero tuvo que dejar tuvo que esconder todas sus investigaciones para que no lo ejecutaran, ¿no? Entonces por eso muchas de las investigaciones de Galileo Galilei fueron después de su muerte publicadas, ya que en esa época era bastante difícil que una persona tan inteligente publique al mundo su trabajo, ¿no? Entonces, era por eso también en estas épocas en las que murieron tantas personas, ¿no? Y por pensar diferente o por hacer algo diferente, ¿sí? Se los consideraba que eran del demonio. The Crusades came about not only because of the religious fervor of the time, but also as a wish to increase the wealth of the Catholic Church. They also served the expansionist interests of the feudal nobility. The desire to control Asian trade routes and the objective of the church hierarchy to extend the Catholic Church control over the Byzantine Empire's territory, which was the birthplace of the Orthodox religion. Entonces, cuando las consecuencias de las cruzadas, ¿cuáles fueron? Primero que con las cruzadas aumentó el fervor religioso, ¿sí? Y además la Iglesia Católica se incrementó, ¿sí? Hubo un crecimiento y una fortaleza de la Iglesia Católica. Entonces, igual, o sea, en esta época, al igual que en la Edad Media, se quedaron todavía con estas ideologías de que cualquier cosa era del demonio, ¿no? Entonces, como fue tomando fuerza la Iglesia Católica,
igual siguen haciendo estos sacrificios de las personas que pensaban diferente o que realizaban algunos experimentos y ellos pensaban que eran brujos. Entonces esto también sirvió para el expansionismo, para que se disperse más los intereses feudales de la nobleza. Entonces no es que mejoraron las cosas y ya con la Edad Media atrás todo mejoró, no. Esto seguramente que incluso siguió empeorando. ¿Por qué? Porque ahora ya no eran los guerreros los que hacían, infundaban todo ese terror, sino ya era la iglesia y los nobles, ¿no? Porque la iglesia pasó a ser parte de la nobleza feudal. Entonces ellos tomaron el control de partes de Asia, ¿sí? Europa, y el objetivo era tener una jerarquía y un control del imperio bizantino. ¿Se ven que es súper grande? Licen, Dígame. perdón que te interrumpa. Está sonando medio raro el audio, Licen. Puede ser porque mi compu está encendido, o sea, se encendió el ventilador. Veamos si con los audífonos. Ahí logran escucharme mejor. No, Licen, síguelo bien. No puedo hacer nada porque es el ventilador de la compu que suena. Sí, está mayorcita mi compu. Ahí dejó de sonar, Licen. Sí. Tenía aquí unas cosas encima de la compu, puede haber sido por eso. Es que ya también mi compu está viejita. Viejita en edad, de ahí se va de muy bien. A ver. Es que esta compu me acompañó durante mi vida de estudiante. Listo. Entonces, continuemos, ¿ya? So what ends the Middle Ages? We know the church provides stability, unity, and order. However, the church is becoming worldly and corrupt. Natural events like the plague weaken the church power. People begin to see national identities and look less at the church and their power. But it takes more than one event to the end Middle Ages. Nosotros conocemos que la iglesia dio pues estabilidad, ¿no? A las personas, estabilidad psicológica, porque después de todas estas, de la Edad Media, las cruzadas y todo, quedaron incluso traumados, ¿no? Entonces, imagínense cómo serían de sangrientas esas guerras, solamente viéndolas en las películas y haga cosas. Y también aportaron unidad y orden. ¿Sí? Entonces, eso le dio seguridad a la gente. Sin embargo, la iglesia empezó, ya no tenía esa espiritualidad y empezó con este espíritu mundano y corrupto, ¿sí? También los eventos naturales, como las plagas, ¿sí? Le dieron poder a la iglesia porque la iglesia ayudaba en el combate de eso, se puede decir el combate, ¿no? O sea, ayudaban a la gente que estaba agonizante en estas situaciones. Ahora, estos son uno de los puntos que también ayudaron a finalizar la Edad Media, ¿sí? La gente empezó a tener identidad nacional, ¿sí? Y a ver a la iglesia y a verse menos que la iglesia, ¿sí? La iglesia, o sea, siempre la han visto desde después de la Edad Media, la iglesia ha tenido mucho poder.
Entonces la gente siempre se ha visto menos que la iglesia y la iglesia con más poder, ¿no? But it takes more than one event to the end the Middle Ages. También se tiene más de estos eventos, pero estos son los principales que dieron fin a la Edad Media. This was Europe in 1400 CE. Esta era la Europa en 1400 después de Cristo. Ya. Okay. End of feudalism. The rise of guilds, town and education improves life. El final del feudalismo. ¿Qué era el feudalismo? ¿Alguien me dice qué cree que era el feudalismo? ¿Alguien tiene una idea? Ahora sí. No. Yo diría, pero es según mi criterio. Dígame. Sí, está bien. Ah, Dígame nomás. Está bien que participen. Para mí el feudalismo fue una época donde la humanidad decreció en su pensamiento, en su cerebro decayó bastante para mí. Que según la iglesia, los científicos que existían en esa época eran considerados brujos. Además, que la iglesia se insertó en lo que sería en la política del reinado, que estuviera encima sobre el rey, tuvieran que, ¿cómo se diría esto? Tuvieran que hablar con la iglesia para ver qué se hace. El rey no tenía la autoridad sobre todo, la iglesia tenía la autoridad sobre todo. Y además en esa época, según estudios que se hicieron, la humanidad decreció 1000 años en esa época. Nosotros Sí. estábamos lo suficientemente avanzados del imperio, o sea, antes de la caída del imperio romano. Éramos lo suficientemente avanzados. En el imperio romano teníamos lo que serían baños, inodoros. En la edad feudal, pues no sé dónde terminó eso. Decayó demasiado que ni la gente quería bañarse. Se creía que bañarse se dejaba meter al demonio. Claro, Por tenían eso esos... Ajá. Sí. dio la peste negra, porque igual creían que los gatos eran las encarnaciones de las brujas y las quemaban junto a las brujas, a los gatos. Sí, Por pobres eso en gatitos. esa época dio la peste bubónica o la peste negra, como se le dice. Sí, muy bien, sí, está muy bien. Sí, porque el feudalismo era una forma de organización social y política basada en las relaciones de vasallaje entre los vasallos y los señores feudales. Y la palabra feudalismo también hace referencia a la época feudal que se situaba en Europa, ¿sí? Entre los siglos IX y hasta el XV. Y este feudalismo fue un sistema de organización política, como les dije, pero este fue basado en el orden económico y social, en la producción agrícola, que se producía lo necesario. Pero este trabajo era realizado por los esclavos. Entonces, en esta época del feudalismo existía mucha esclavitud. Y está muy bien lo que dijo el señor Jiménez, ¿verdad? Porque Sí, dicen, porque era una época de mucha esclavitud y de miedo cuando gobernaban los señores feudales, ¿sí? Este sistema, el feudalismo fue el sistema de organización más característico de la Edad Media. Entonces ustedes saben que en la Edad Media tenían miedo a todo, ¿sí? En la Edad Media el miedo era lo que primaba. Entonces, con la ayuda del servicio militar y como los señores feudales contaban con muchos vasallos campesinos, o sea, esclavos, se aseguraban de las fuerzas necesarias para su defensa. Entonces, los pobres campesinos morían en estas batallas. Bien, entonces, el final del feudalismo.
¿Cuándo se marcó el final del feudalismo? Ah, pero espérenme. Ya, aquí está. End of European feudalism. 1500 to 1850s, vestige of the feudal system hung on in France until the French Revolution. Entonces hay vestigios del sistema feudal en Francia hasta la Revolución Francesa, que fue en 1790, en los 1790, en esos años. ¿Ya? Until the French Revolution of the 1790s. And the system lingered on in parts of Central and Eastern Europe as late as the 1850s. Slavery in Romania was abolished in 1856. Russia finally abolished serfdom in 1861. Kings built their own standing armies. Los reyes hicieron su propio escudo de armas, se puede decir, su propia barrera de armeros, eran estos los guerreros, ¿sí? Entonces, aquí hubieron también grandes pestes, no podemos ver esta cosita, ¿no? Ya. Miren, floods destroyed, food famine kills millions, church cannot stop famine. Entonces, aquí, en esta época, hubieron muchas muertes, pestes, hambruna, ¿sí? Sequía. Entonces se destruyeron por la sequía, la comida, los alimentos se destruyeron. Murieron millones de animales y la iglesia no pudo detener esto, obviamente. The Great Schism, Papal Crisis between Avignon and Rome. Ok, a ver, esperen un segundito. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las cruzadas? Ya hablamos sobre el impacto que tuvieron las cruzadas, ¿sí? Se llegó a un final de la Edad Media, ¿sí? The Crusades came about not only because of the religious fervor of the time, creció el fervor religioso, ¿sí? Durante este tiempo, but also as a wish to increase the wealth of the Catholic Church, they also served the expansionist interests of the feudal nobility. Pero ellos también, la iglesia también sirvió a que se expandan los intereses de la nobleza feudal, ¿sí? Entonces la iglesia no se fue con el pueblo, ¿sí? Como era lo lógico, sino con la nobleza feudal. ¿Por qué? Porque la nobleza feudal le daba más a la iglesia, ¿sí? Entonces, esos intereses le hicieron que la iglesia le ayude a la nobleza feudal a su crecimiento. La iglesia católica también controló el territorio del imperio bizantino, ¿sí? Y ahí creció la religión ortodoxa, ahí nació. En ese lugar, en el imperio bizantino, nació la religión ortodoxa. ¿Y qué es esto de la religión ortodoxa? Se hablaba de que hacían sacrificios, ¿no? Como decía el señor Jiménez, incluso llegaban al punto de no bañarse
porque pensaban que se iban a meter los demonios y por eso es que hubieron muchas pestes, ¿no? Imagínense solamente por falta de higiene. Falta de higiene, si hay falta de higiene, hay ratas, hay basura, con tanta gente, no hay, ni siquiera habían letrinas, entonces imagínense cómo sería eso, una pestilencia total. Entonces ahí empezó esto de la iglesia ortodoxa, que hacían sacrificios con las personas que incumplían con todas sus leyes. Entonces los ortodoxos quiere decir que son rígidos en sus leyes, ¿sí? En sus mandatos. Y, por ejemplo, les doy un ejemplo. Ortodoxos siguen siendo los judíos, pero los judíos más antiguos, los ortodoxos, porque hay los judíos, los nuevos judíos, y los ortodoxos, que son los que todavía conservan sus creencias antiguas. Entonces ellos realizaban, hasta ahora, a la mujer no les dejan ponerse lo que quieran, o sea, pantalones, sino faldas largas, ¿sí? Entonces son muy a rajatabla todas sus leyes. Ok. Y bueno, las consecuencias de las cruzadas también ya vimos, ¿sí? En los dos últimos periodos las cruzadas constituyeron guerras, ¿sí? Entre el este y el oeste, entre el islam y el cristianismo, ¿sí? Estos fueron unos periodos intensos, ¿sí? Y el islam lo conforman los musulmanes, ¿ya? Ahora, su tareita yo les voy a enviar, es esta. I have used the images of the medieval city. In general, the cities had walls wide proposed hypothesis and write it there. Ya, tiene que escribir acerca de ello. Y además va a ser un pequeñito resumen sobre las cruzadas y cuáles fueron sus consecuencias. Esa es la tarea. La actividad en clase es de esto de aquí y la tarea es lo que les dije de las cruzadas. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? No le hice ninguna pregunta. El deber se puede repetir, que no le entendí. Ya les mando en la plataforma, chicos. Ya les mando. Ahí voy a explicar, ¿sí? ¿Listo, chicos? Ya, dice. Entonces, que tengan un bonito día. Have a good day. See you.